En la histología tenemos que las células, o sea, los miocitos, son células multinucleadas que pueden llegar a alcanzar una longitud de 3 o 4 centímetros dependiendo del lugar, como por ejemplo el músculo largo. En estas células tienen los núcleos ubicados en la periferia, debajo del sarcolema. El perimecio está compuesto de tejido conectivo laxo y los fascículos que componen al epimicio están compuesto por tejido conectivo denso. La lengua, la faringe, el canal anal y los músculos que mueven el ojo también se consideran como músculo esquelético. Aquí tenemos una fotografía microscópica de las células del músculo esquelético y podemos ver que es multinucleada y cómo está compuesta una fibra muscular. En esta imagen tenemos un tendón y la unión muscular es de un perro, y en el número 1 tenemos que son las fibras del colágeno del tendón, y en el número 2 son las fibras del músculo estriado, o sea, es la unión entre el tendón y el músculo. Las fibras colágenas de los tendones se insertan en las invaginaciones de los extremos de la célula muscular, y esto ancla el tendón a la lámina externa y se adhiere al sarcolema. Aquí tenemos la imagen del labio de un perro, que es en una tinción de tricomía de Mason. El número 1 tenemos que se pueden distinguir las bandas A. En el número 2 tenemos el endomisio. En el número 3 tenemos las bandas H. En el número 4 tenemos las bandas I. Y en el número 5 tenemos una célula muscular con un corte longitudinal. O sea, toda esa mancha es una célula muscular. Y pues se alcanzan a distinguir las bandas A, las bandas H, las bandas I, el endomisio, las bandas Z y las miofibrillas, que se ven al final de las bandas. Ahora tenemos una lengua de gato. Es cierto. Esta sí es un corte histológico de una lengua de gato. Y aquí tenemos que la lengua es altamente musculosa, por lo que generalmente se ocupa para hacer este tipo de cortes del músculo esquelético. Además de que se pueden distinguir de la misma manera el corte transversal y el corte longitudinal en una misma, digamos, fotografía, en un mismo corte. En el número 2 tenemos tejido conectivo. En el 5 tenemos el perimecio. En el 7 tenemos, como les decía, las células del músculo esquelético desde una sección longitudinal. En el 11 tenemos las células del músculo esquelético desde una sección transversal. En esta sección transversal podemos distinguir, con un poco de imaginación, que se alcanzan a ver los núcleos de las células de los miocitos, y también se alcanzan a ver puntitos que serían las fibras. Aquí tenemos igual una tricomía de Mason del músculo de una oveja. En este corte tenemos músculo liso y tenemos músculo estriado. Las fibras de colágeno son de color azul.
que son como lo señala el número 5. También se pueden ver un poco verdosas. Y el citoplasma de las células musculares es un color magenta, que está pues en el número 16. Tenemos músculo liso y músculo esquelético. En músculo liso está en el 11 y el 12, o sea, de la mitad hacia abajo. Y el músculo esquelético está el 11 y el 12. Ahora tenemos una lengua de caballo. Esta lengua de caballo es más clara todavía que la del gato, y son células grandes, son largas y poseen unos núcleos muy numerosos en la periferia. Longitudinalmente se ven rayas, todas estas rayas que son claras y oscuras. Estas podrían ser, son las células del músculo esquelético desde una vista longitudinal, y estas son las células del músculo esquelético desde una vista transversal. En el número 3 tenemos el endomisio. En el número 1 tenemos los capilares, que son estos pequeños puntos. Tenemos las miofibrillas, que son los puntos todavía más pequeños que están dentro de las células del músculo esquelético. Y tenemos la célula, el núcleo de las células, como está aquí en el 8, pero desde la vista transversal. Estas son de vista longitudinal. En esta imagen tenemos una tinción con hematoxilina y eosina, que es del músculo esquelético estriado desde un corte longitudinal. Y tenemos en la letra A el núcleo periférico. En la letra B tenemos las bandas I. En la letra C tenemos las bandas A. Y pues todas estas como líneas, como madejas, así, bueno, así lo mencionan algunos, porque se ve como si agarraras una madeja de hilo, y las unieras. Son las células de músculo esquelético. Esa también es una tinción de hematoxilina y eosina del músculo esquelético estriado, pero es un corte transversal. Aquí tenemos las células del músculo estriado, que son las que están como rodeando a la letra A, todas estas. Y tenemos los núcleos, que son las letras B, estas. Y tenemos fibras de colágeno, que son estas, que hacen ahora tenemos una mecanografía de la fibra muscular, y esto es para distinguir qué tipo de células tenemos. Si son del tipo 1, del tipo 2, o ya sea 2A o 2B. En el perro tenemos esta imagen, con la letra A, con estas, que son de color más claro, serían las células de tipo A, y las fibras es lo mismo. Y en los más oscuros tenemos las de tipo 2, y en el caballo se alcanzan a distinguir las 3 células. Tenemos las del tipo 1, que son las oscuras, estas. Tenemos las
de tipo 2A, que son las claras, como estas de aquí, y además tenemos las de tipo 2B, que son estas, que son un color intermedio que se ve un poco gris. Ahora tenemos un aspirado de tejido del perro, y bueno, aquí tenemos que tiene un brillo miofiliforme, que está compuesto por lo que es por cada célula. Ahora, si lo vemos en una vista ampliada, se alcanzan a distinguir los núcleos de, de las fibras, y además se ven las estrías cruzadas en esta parte de aquí. Ahora tenemos los miocitos esqueléticos con un azul manchado. Esta es para distinguir la cantidad de mitocondrias que contienen los miocitos. En la imagen A tenemos que es de un caballo, y se alcanzan a distinguir diferentes tipos de fibras por su contenido de mitocondrias. Las fibras de tipo 1 tienen mayor cantidad de mitocondrias, que serían estas, que se ven más marcadas. Las fibras de tipo 2B, que serían estas, que no se ven tan marcadas como las otras. Y las fibras de tipo 2A, que son un contenido intermedio de mitocondrias. Y por otro lado tenemos las células del perro, que como tiene digamos revueltas las tipos de fibras de entre el 1, el 2, el 2A y 2B, por eso es que se ve así, o sea, no se alcanza a distinguir uno más claro, uno más fuerte o un intermedio, porque tienen un contenido similar de mitocondrias. Y ahora les voy a hablar un poco de la falla y la respuesta al daño. Aquí tenemos que las células satélite son también conocidas como mioblastos, y los músculos esqueléticos tienen estas células madre, que son conocidas como las células satélite, que están situadas en el sarcolema y la lámina basal. Estas células satélite se activan en el sitio de la lesión muscular para diferenciarse hacia los mioblastos, que se pueden fusionar con las fibras musculares dañadas para tener un funcionamiento. También las células pluripotenciales derivadas de la médula ósea pueden contribuir a la reparación del músculo esquelético, pero en una medida más pequeña. Los cambios en las fibras musculares pueden marcar la funcionalidad del músculo, que está íntimamente relacionada con la función del sistema nervioso, porque todos sus atributos se los da el sistema nervioso, que son pues lo que le da la inervación. Y estos cambios se pueden dividir en neuropáticos y miopáticos. Los cambios neuropáticos son los que están determinados por el efecto o la ausencia del suministro nervioso. Y en cuanto a los miopáticos, se refiere a la enfermedad muscular en las que el cambio primario tiene lugar en una célula muscular. Y por otro lado también tenemos el término de la enfermedad neuromuscular, que abarca los trastornos que involucran a las neuronas motoras inferiores, a los nervios periféricos, las uniones neuromusculares y a los músculos. Para hacer el examen del músculo de manera clínica, primero se hace un examen macroscópico, y en el examen macroscópico se examina de cerca el músculo para dar un diagnóstico. El reconocimiento para la evaluación se radica en los indicadores de la disfunción neuromuscular.
Estos son la atrofia muscular, la hipertrofia, la hinchazón, la debilidad, el espasmo, una marcha normal y una disfunción esofágica. Puede que sean todos o puede que sea solamente alguno. El examen macroscópico del músculo generalmente incluye la evaluación de los cambios en el tamaño. Este puede ser una atrofia, una hipertrofia o que esté visiblemente normal. También puede tener cambios en el color y en la textura. Hay cambios que pueden parecer leves en un músculo, en un examen macroscópico, pero puede que a nivel microscópico sean muy graves o que de manera contraria que parezcan muy graves en el examen macroscópico, pero que sean un poco, digamos, insignificantes en el examen microscópico. Uno de los aspectos a evaluar en el examen macroscópico es el color. Los cambios de color son bastante comunes y esto puede variar dependiendo del tipo de músculo, de la edad y de la especie. Los músculos pálidos pueden indicar que hay una necrosis o una denervación, pero también es bastante común en los animales jóvenes o en animales anémicos. Las rayas pálidas del músculo con mayor frecuencia reflejan necrosis y una mineralización de las miofibras, además de que puede presentar una infiltración de colágeno o de grasa. Y bueno, estas rayas pálidas son uno de los indicadores más confiables de los cambios patológicos graves. Los parásitos musculares pueden ser muy visibles como en algunas zonas. Pueden ser redondas o ovaladas o pueden ser pálidas y ligeramente firmes. El color moteado rojo oscuro del músculo esquelético puede indicar alguna congestión, hemorragia, una necrosis hemorrágica, una inflamación o una tinción de hemoglobina después de un daño muscular masivo, o puede que sea solamente una estasis vascular por postmortem. También las rayas hemorrágicas dentro del diafragma suelen estar acompañados de una muerte por desangrado agudo. Y también la decoloración verde puede indicar una inflamación eosinofílica o una putrefacción. La acumulación de lipofuscina en animales viejos, sobre todo en el ganado, puede causar una decoloración de color marrón tostado en los músculos. Y por último tenemos una decoloración negra de la fascia que ocurre en los terneros con melanosis, y esto puede ser un hallazgo incidental, y también en los caballos de color gris que son más viejos con metástasis de melanoma dérmico de la fascia muscular. La textura. Para la evaluación de la textura, bueno, esto también es importante porque la fascia se ve severamente engrosada, a menudo que la calcificación ocurre, por ejemplo, en los gatos con fibrodisplasia osificante progresiva. La infiltración de la grasa o la necrosis pueden provocar que un músculo sea más blando de lo normal. También la disminución o el aumento del tono muscular puede ser causados por una denervación, y la disminución del tono también puede ocurrir como resultado de una falta de acondicionamiento muscular o por una autólisis postmortem. Aquí tenemos una imagen con varios cambios patológicos macroscópicos, que son en la imagen A tenemos rayas válidas por necrosis y mineralización de una miopatía degenerativa muscular ligada a una causa al gen X canino. Y en la imagen B tenemos una palidez localizada con necrosis, un sitio de inyección
por una sustancia irritante y es en el músculo semitendinoso de una vaca. Este irritante se inyectó justo debajo del perimicio y causó una necrosis e interrupción de la funcionalidad de las miofibras. En la imagen C tenemos músculos pálidos, un músculo pálido general con rayas pálidas por infiltración de colágeno y grasa, provocando una atrofia de nervación de una enfermedad de la neurona motora equina. En el lado derecho, pues es en el lado en el que está, digamos, la enfermedad, y comparado con el lado izquierdo, que es el lado normal, pues sí se ve bastante diferente. Y en la imagen D tenemos un agrandamiento y palidez por esteatosis de los músculos longuísimos por pantorrilla neonatal, y la mayoría de los músculos han sido reemplazados por grasa, por eso es que se ven tan blancos. Ahora, en el examen microscópico tenemos que en casos de sospecha de una enfermedad neuromuscular, las muestras de músculos múltiples deben incluir a músculos activos. Estos músculos activos pueden ser lengua, diafragma, los músculos intercostales o los músculos masticatorios. También debe de incluir a músculo proximal, ya sea tríceps lateral, bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso o glúteo. Y también se debe de incluir de músculo distal, como el extensor radial del carpo y el músculo craneal tibial. Cuando se hace una biopsia, pueden ser ciertos músculos como el tríceps lateral, el bíceps femoral, el tibial craneal, el semimembranoso o el semitendinoso. Pues esto es así porque son más fáciles de muestrear por su orientación paralela de miofibra. Las muestras ideales también varían dependiendo del trastorno sospechado, como por ejemplo un músculo de postural es predominante la fibra de tipo 1 y puede ser importante para el diagnóstico de las enfermedades de las neuronas motoras en equinos. O un músculo locomotor predominan las células de tipo 2 y podrían servir para el diagnóstico de la miopatía por un almacenaje de polisacáridos igualmente en equinos. Y también los músculos temporales o el macetero podrían ser bastante útiles para el diagnóstico de la miositis masticatoria en perros o una miopatía del macetero en caballo. Las fibras cortas, como las del músculo intercostal, son como las más recomendables o las mejores para los estudios fisiológicos en los que se necesita tener las fibras musculares intactas, y también son útiles para los estudios de las zonas de la unión neuromuscular. Ahora tenemos conceptos de daño y de reparación. La necrosis y la regeneración. La necrosis de miofibra puede acompañar una variedad de trastornos. Las miofibras a menudo suelen sufrir necrosis segmentaria por su misma naturaleza, que es multinucleada. La necrosis global de la longitud de la miofibra ocurre solo bajo una coacción severa, como podría ser una presión externa en el músculo, y esto es causado por un aplastamiento o una isquemia generalizada, por una presión o un tromboembolismo de una arteria grande. Y también, las porciones necróticas de las miofibras tienen varias
apariencias histológicas diferentes, y el primer cambio es a menudo la hipercontracción segmentaria. El citoplasma de las proporciones son completamente necróticas de la fibra y puede ser homogéneamente eosinofílico y pálido, es decir, que tiene una degeneración hialina con pérdida de estrías citoplasmáticas normales y el núcleo muscular adyacente. El citoplasma afectado se vuelve flocular o se puede volver granular. La necrosis de la miofibra. En esta imagen, en la letra A, tenemos una hipercontracción y bueno, se ve una sección transversal de fibras grandes que están teñidas de color rojo oscuro y son segmentos hipercontactos de una miofibra. Esta es la etapa inicial de una necrosis. Y en la imagen B tenemos ya una necrosis segmentaria por toxicosis y es en un caballo, y los segmentos de las miofibras se ve como han sufrido una hipercontracción. Aquí en el centro se ve bastante diferente a cómo se ve una célula normal. Hay una degeneración. Ahora tenemos que también se puede sufrir una calcificación. Esto es por el aumento del calcio en una intercelular. Desencadena una necrosis en todas las células, y las miofibras contienen un alto nivel de iones de calcio almacenados en el retículo sarcoplásmico. Estas miofibras son mineralizadas abiertamente y aparecen como rayas blancas en el examen general, y en el examen histológico pueden aparecer como material basófilo granular a cristalino dentro de las miofibras. Cuando hay un suministro sanguíneo adecuado, los macrófagos, derivados de la transformación de mastocitos sanguíneos, se infiltran rápidamente en las áreas de necrosis y de las miofibras, y así se causa una regeneración bastante buena. Y también hay presencia de otros leucocitos como los neutrófilos, los eosinófilos y los linfocitos, que también se reclutan en el sitio de la mionecrosis para reparar el músculo dañado. Ahora aquí tenemos una imagen donde podemos ver cómo hay una necrosis y una regeneración segmentada de las miofibras. En la letra A tenemos una miofibra de una sección longitudinal. Esta es una fibra normal. Y en la letra B empieza a haber una necrosis de coagulación segmentaria. En la letra C vemos un segmento necrótico de la miofibra que se ha vuelto flocular y se desprende de la porción viable adyacente de la miofibra. Y podemos ver que las células satelitales se están agrandando. En la letra D tenemos un segmento necrótico de la miofibra que se ha invadido por macrófagos, y las células satélite están migrando hacia la zona del daño. Estas células satélites se van a convertir en mioblastos, y el plasma del segmento necrótico se desaparece. En la letra E vemos como los mioblastos han formado un miotúbulo que ha producido un sarcoplasma. Esto es lo que les explicaba al principio de cómo es que las células satélite son de reparación. En
en la letra F vemos que ya hay una regeneración de la miofibra con una reducción del diámetro de la miofibra con un remo central hacia los núcleos y hay una formación temprana de sarcómeros. La regeneración muscular, para que haya una regeneración muscular, depende de la presencia de que exista una lámina basal intacta y una disponibilidad de células satélites viables, o sea que estén sanas, que estén cercanas que sean funcionales. La clasificación patológica de las miopatías degenerativas se mejora mediante el uso de los términos de necrosis monofásica y necrosis polifásica. Las lesiones monofásicas son de la misma duración y son indicativas de un solo daño, pero las lesiones polifásicas indican un proceso degenerativo continuo. En la rhabdomiólisis, que significa una necrosis o una lisis del músculo estriado, indica la presencia de la miopatía degenerativa severa y esto es con un alto grado de necrosis de la miofibra. Aún tenemos las alteraciones en el tamaño de la miofibra. El diámetro normal de la miofibra varía dependiendo de la fibra, del músculo examinado, de la especie y de la edad del animal. El hallazgo de una mayor variación y del tamaño de la fibra sugiere que algo está mal. Por ende, se hace un análisis más profundo porque esto no indica ninguna indicación no da ningún indicio de la causa, solamente es un signo. El aumento de la variación del tamaño de las fibras puede ser un resultado de la atrofia de la fibra, una hipertrofia o por ambas. La atrofia, en las primeras etapas de la atrofia puede ser difícil o a veces hasta imposible detectar que hay una pérdida de la masa muscular simplemente por una observación macroscópica. Para poder determinar que hay una atrofia es necesario hacer una evaluación de los procesos fisiológicos celulares para producir una atrofia muscular. Estos pueden ser la inducción de la acción lisosómica para dar como resultado la autofagia de los componentes citoplasmáticos, o la apoptosis o una activación de la ubiquitina proteosómica. Cuando hay una atrofia, las moléculas de señalización que están involucradas incluyen el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 e interleucina 6. En la atrofia fisiológica del músculo, tenemos que hay una disminución del diámetro de la miofibra y esto hace que la masa muscular general dé una respuesta fisiológica a la falta del uso, o sea, una atrofia por desuso, y también puede ser por caquexia o por envejecimiento. Las fibras de tipo 2 en esta atrofia fisiológica son las que se ven afectadas. La atrofia por desuso generalmente suele ser asimétrica. La atrofia muscular causada por caquexia puede ser profunda. Esto es más en los casos de caquexia por casos de cáncer, en los que el aumento de los niveles circulantes del factor de necrosis tumoral altera el metabolismo muscular y esto favorece que los procesos catabólicos estén en el lugar de los procesos anabólicos. Ahora también tenemos una atrofia causada por una enfermedad endocrina. Las miofibras contienen una alta concentración de receptores de superficie para varias hormonas, no solamente para neuronas. Existen atrofias de las fibras de tipo 2 y esto causa una atrofia muscular simétrica. Esto puede ser debido a diversos trastornos endocrinos como por ejemplo el hipotiroidismo o el hipercortisolismo en perros.
Y en los caballos que envejecen hay una disfunción hipofisiaria o tumores. Estos pueden conducir hacia un síndrome de Cushing-Aquino y desarrollan una atrofia de fibras musculares de tipo 2 igual. Ahora la atrofia por denervación es la más común y el mantenimiento del diámetro normal de las miofibras depende de los factores tróficos generados por un nervio asociado intacto. La pérdida de la entrada neuronal resulta en una atrofia muscular rápida y más de la mitad de la masa muscular de un músculo completamente denervado puede perderse en unas pocas semanas. Después de la denervación, las fibras se hacen progresivamente más pequeñas y su diámetro, a medida que las miofibrillas periféricas se desintegran, crean una fibra atrófica que está rodeada por fibras anormales y se presionará en una forma angular. Esta forma angular es la atrofia. En condiciones de denervación más severas, en las que muchas fibras dentro de los fascículos sufren una atrofia de denervación, ya no hay fibras normales que causen una compresión angular y las fibras que son afectadas se presentan como unos grupos más grandes de fibras redondeadas de un diámetro muy pequeño. La hipertrofia, que es por las miofibras que aumentan el diámetro mediante la adición de los miofilamentos, causa una hipertrofia fisiológica en el proceso normal del agrandamiento de la miofibra. La hipertrofia compensatoria ocurre debido a afecciones patológicas que pueden disminuir el número de las miofibras musculares y por lo tanto aumentan la carga sobre la fibra resistente, o por otro lado también pueden interferir en un metabolismo celular normal u interferir en otros procesos fisiológicos. La hipertrofia compensatoria puede ocurrir debido a una disminución en el número de las miofibras funcionales. Ahora tenemos los cambios citoarquitectónicos, que pueden ser que además de la división de la fibra, pueden ocurrir una variedad de cambios citoarquitectónicos dentro de las mismas miofibras, como por ejemplo el cambio vacuolar. Las vacuolas pueden ser una manifestación temprana de que hay procesos que conducen a una necrosis. Estos pueden reflejar una dilatación sarcotubular subyacente, como ocurre en muchas afecciones miotónicas, y pueden ser causadas por el almacenamiento anormal de carbohidratos o de lípidos, y se reflejan anormalidades subyacentes de miofibrillas. Estos suelen ser necrosarios. Pueden ser necesarios hacer algunos estudios adicionales para determinar cuál es la naturaleza de estas vacuolas. Si es grave, como por ejemplo en las enfermedades de almacenamiento de glucógeno, terminan en una miopatía vacular, dependiendo del empleo. También tenemos los núcleos internos, que en estos núcleos internos hay un diámetro nuclear que es más o menos del sarcolema y se conocen como núcleos, núcleos internos. Los núcleos internos son raros, pero en los músculos de las aves o de los reptiles se pueden encontrar más comúnmente. Las filas de los núcleos internos en las miofibrillas ligeramente basófilas de diámetros pequeños son características de una etapa miotubular de regeneración. En las fibras hipertrofiadas, la migración de los mionúcleos en la porción interna de las miofibras pueden parecer
un plegamiento sarcolemal. También puede haber una formación en espiral y unas fibras en anillo. Los reordenamientos citoarquitectónicos pueden dar como resultado unas fibras en espiral o unos anillos que se pueden ver mejor en unas secciones transversales. Las fibras en espiral contienen espirales citoplasmáticos con núcleos ubicados internamente. Y en este se pueden ver fibras en espiral en las áreas de denervación crónica y también en áreas en las que se ha producido una necrosis de miofibra con una regeneración incompleta. Y las fibras de anillo, que también pueden ser conocidas como ringbinden, contienen un borde periférico de sarcómeros orientados perpendicularmente a su orientación normal. Esto se puede ver en una variedad de afecciones miopáticas y neuropáticas, como por ejemplo la distrofia muscular congénita ovina. También pueden haber otros cambios citoarquitectónicos y este puede ser por la presencia de agrandados periféricos mitocondriales, y estos se tiñen de color rojo con las manchas de tricómica de Gomori modificada y se forman en la base de las fibras que son rojas irregulares. También se podrían presentar masas sarcoplasmáticas en las zonas de la tinción pálida, que generalmente se presentan en la periferia de las miofibras y muy raramente se pueden llegar a presentar en el centro. Estos pueden verse en secciones musculares teñidas con una tinción HIE y aparecen en las áreas de color azul con pocas o con ninguna miofibrilla. También pueden haber alteraciones menos frecuentes en el músculo de los animales, que pueden ser que se encuentren núcleos centrales pálidos con unas manchas visibles de manchas visibles de mitocondriales. Estos pueden ser agregados tubulares compuestos de membranas sacotubulares y fibras diana, en las que las reacciones enzimáticas oxidativas mitocondriales revelan zonas claras centrales rodeadas por un borde delgado de citoplasma altamente reactivo. Ahora tenemos los cambios crónicos miopáticos, y esto es por una evaluación de músculo esquelético normal. A menudo puede revelar un cambio crónico miopático, y dentro de estos cambios pueden incluir alteraciones en el diámetro de la miofibra, alteraciones citoarquitecturales y fibrosis intersticial, o también inflamación o infiltración de grasa. La inflamación o denervación es un cambio crónico miopático que acompaña una variedad de condiciones miopáticas o neuropáticas. Estas miopatías degenerativas crónicas pueden conducir episodios repetidos de mionecrosis y una regeneración que a menudo puede causar una fibrosis endomisal y perimesial difusa. La infiltración de grasa también puede ocurrir debido a una miopatía degenerativa crónica, o además también un músculo crónicamente dañado o desnervado que desarrolla fibrosis profunda o infiltración de grasa se puede agrandar enormemente a pesar de que exista atrofia, y pues también existe pérdida de las miofibras, y esta condición se conoce como pseudohipertrofia. También el envejecimiento puede alterar a las miofibras. El término sarcopenia se refiere a una reducción generalizada de la masa muscular, como la fuerza y la función relacionadas con el envejecimiento,
en una ausencia de enfermedad subyacente. Los animales viejos a menudo presentan una atrofia muscular leve o severa. Esto puede llegar a un punto en el que la atrofia en los animales se debe estrictamente a los cambios relacionados con la edad y no a alguna otra disfunción. Los órganos viejos pueden acumular lipofuscina dentro del músculo esquelético y esto causa una decoloración de color marrón.